se llama proyección de tendencias o proyección por tendencias. Esto nosotros lo revisamos en el parcial anterior cuando vimos los modelos de regresión lineal simple. ¿Se acuerdan? ¿Cuál va a ser la diferencia? En este caso, la diferencia va a ser una, y va a ser para facilitar mucho más el modelo. Si ustedes recuerdan, cuando vimos regresión lineal simple, observábamos que en la variable independiente podía entrar literalmente cualquier variable. Yo podía analizar cualquier fenómeno. Utilizamos, si mal no recuerdo, algunos ejemplos donde dijimos que podíamos calcular el número de ventas anuales, semestrales, trimestrales, tomando como base otro parámetro. Si mal no recuerdo, analizábamos ventas anuales contra los años de experiencia de un vendedor. Hicimos, por ejemplo, un análisis también para determinar el consumo de energía de una habitación o de un edificio tomando como base la temperatura. Es decir, años de experiencia y temperatura funcionaron como variables independientes. Cuando estamos hablando de análisis de series de tiempo, en el método de proyección por tendencias, la variable independiente siempre va a ser el tiempo. Por eso hablamos que a la salida, la variable y sub t va a estar cambiando o va a estar dada en un tiempo determinado, en un periodo determinado. El modelo es prácticamente idéntico al que revisamos en regresión lineal simple, solo que lo que van a cambiar aquí es el nombre que tiene cada uno de los coeficientes que vamos a calcular. En regresión lineal simple típicamente le llamamos beta y le poníamos un subíndice numérico. Beta sub 0, beta sub 1. Beta sub 0 para el valor del intercepto, beta sub 1 para el valor de la pendiente. Aquí se llaman A y B. No obstante, de forma estructural podemos darnos cuenta que es básicamente lo mismo. Es una ecuación de la recta donde el valor solo o el valor independiente representa el intercepto en el eje de la dependiente y el valor que acompaña a la variable x representa la pendiente de la recta general. Y nuevamente, puedo tener tendencias positivas y tendencias negativas. Posiblemente tenga valores que arrojen que el comportamiento de la demanda no tiene tendencia. Y entonces yo tendría que entrarle a otro método en particular. Este método nosotros lo seleccionamos cuando detectamos que el fenómeno analizado tiene una tendencia o un comportamiento creciente o decreciente en el tiempo. Para poder utilizar esta fórmula alternativa podemos darnos cuenta que vamos a utilizar sumas de elementos. Vamos a utilizar, repito, fórmulas alternativas para obtener los valores de los coeficientes. Aquí se van a llamar B y se va a llamar A. Para obtener los valores, ya habíamos mencionado anteriormente que es mucho más sencillo trabajar con tablas. Este es el ejemplo que vamos a resolver. Lo vamos a hacer muy didáctico, con pocos valores. Al final del día, la metodología para calcularlo es lo mismo si tienes 5 o si tienes 200. El problema dice así, dada la información abajo, ¿cuál sería el modelo de regresión simple que podría ser utilizado para pronosticar las ventas en los siguientes meses? ¿De qué se trata? Ventas de lo que sea. Venta directa, venta indirecta, número de piezas. Y los periodos están indicados por meses. Para realizar el cálculo de forma sencilla, vamos a formar columnas. Como pudimos observar, las dos que me hacen falta de valores que no tengo, una son de cada valor de la variable x elevado al cuadrado y dos, los valores de los productos de ambas variables. ¿Qué valores necesito para hacer el cálculo de los coeficientes? Necesito el valor de n, que es el número de observaciones. ¿Cuántas observaciones tengo aquí? Vamos a poner acá abajo.
Tengo 5 observaciones. Acá las tengo indicadas abajo. ¿Qué más requiero? Requiero la multiplicación de ambas variables. Y una vez hecho eso, requiero sumarlas. Veamos, la multiplicación la indiqué de este lado. 1 por 150 son 150. 2 por 157 son 314. Por 167, 850 más 35, 885. Y aquí requiero la suma. A mí me dio 2499. Sí, da eso. 2499. Ya tengo este valor. Requiero también la suma de los elementos de X y la suma de los elementos de Y. Ya habíamos identificado que el tiempo siempre era la variable independiente, es decir, X. Y la suma de esos elementos, ¿cuánto me da? 1, 3, 6, 10, 15. La suma de los elementos de Y, ¿cuánto me da? 812. 812. Ya tengo esta suma, que es la de los de X, y esta suma que es de Y. Acá abajo me hace falta la suma de todos los elementos de X elevados al cuadrado. Pues aquí va a ser relativamente mucho más sencillo calcularlos. Van a ser valores consecutivos. 55. 55. ¿Qué otra cosa me hace falta? Me hace falta la suma de los elementos de X elevada al cuadrado. La voy a indicar acá abajo. La suma de los elementos de X elevada al cuadrado, pues básicamente es 15 al cuadrado. 15 al cuadrado son 225. Veamos entonces. Ahorita voy a hacer referencia a esos valores. Para hacer el cálculo de B, B es igual. ¿A quién requiero? Requiero el valor de n, que en este caso es 5, por la suma de las multiplicaciones. N fue igual a 5. Y la suma de las multiplicaciones fue 2499. Menos la multiplicación de la suma de X por la suma de Y. ¿Cuánto me dio la suma de X? Me dio 15. La suma de Y me dio 812. Y eso va dividido entre el valor de n, que es el número de observaciones, multiplicado por la suma de todos los elementos de X elevados al cuadrado. Ese valor lo tengo aquí. Esta es la suma de todos los valores de X elevados al cuadrado. Menos
el cuadrado de la suma de todos los valores de X. ¿Tienes ese valor? Es 225. A mí me dio 6.3. No sé cuánto les dé a ustedes. Igual, sí, también. A mí también me da eso. 6.3. Muy bien. Una vez calculado el valor de B, puedo ir a calcular el valor de A. ¿Qué requiero para calcular el valor de A? El valor de A también es una división. Y necesito la suma de todos los valores de Y. Esa la tengo aquí. La suma de todos los valores de Y menos el valor de B que acabo de calcular por la suma de los valores de A, de X, perdón. ¿Cómo se escribe? Sería 812 menos el valor de B que acabo de calcular por la suma de los valores de X. Y eso va dividido entre N. ¿Cómo quedaría? El resultado me da 143.5. ¿Cómo les da a ustedes? A mí me dio eso. Igual. Igual. Con los valores obtenidos, puedo construir la ecuación de regresión. ¿Cómo me va a quedar esa ecuación? Más el valor de B por X. El resultado se puede ver de esa forma. Como sabemos que el modelo de regresión representa una ecuación lineal, en rosa podemos ver precisamente eso, una línea que corta en el valor mencionado. Podemos ver que la línea en rosa es la línea de tendencia y el otro valor son las ventas reales. Y estamos observando que las ventas reales están muy cercanas al pronóstico, o mejor dicho, el pronóstico está muy cercano a las ventas reales. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el valor que me decía qué tan bien o qué tan mal se ajustaban los datos al valor de regresión o al modelo de regresión? ¿Alguien lo recuerda? Es el coeficiente de correlación. Exactamente, es el coeficiente de correlación. Y de los métodos de análisis de series de tiempo, es el único que como tal me da la precisión del ajuste. La idea es no estar repitiendo el tema con las mismas fórmulas, las cuales, por cierto, ya dedujimos y explicamos desde raíz que era un error, que era una regresión y que eran algunos otros valores entendidos que formaban parte
del cálculo del coeficiente de correlación. Y como ya tenemos una base de comprensión para este tema, para este coeficiente en particular, lo que vamos a hacer es revisar una forma alternativa de calcularlo. Y va a ser a través del cálculo de sumas. En pantalla les está apareciendo una fórmula que ya me lo da directo. Cuando revisamos este tema en regresión lineal simple, si ustedes recuerdan, para obtener el coeficiente de correlación, yo tenía que pasar por un cálculo previo, que era el coeficiente de determinación, y el cual se obtenía a través de una relación de valores. Se obtenía dividiendo la suma de cuadrados atribuibles al modelo de regresión entre la suma de cuadrados totales. Y para llegar a esos dos valores, bueno, teníamos que pasar por valores de sumas en los que restábamos valores de y luego elevamos al cuadrado y luego calculamos pronósticos, etcétera, etcétera. Y se volvía, si bien es cierto, interesante el cálculo, se volvía bastante largo de calcular, porque había que calcular, repito, valores auxiliares para llegar a él. En el caso particular de esta fórmula, si bien es cierto, requiero calcular algunas sumas para poder obtener el valor. Varias de ellas ya fueron calculadas previamente. Por ejemplo, la suma de los valores resultantes de la multiplicación de x y por y ya la calculé. Por acá anda, miren. Acá está la suma de valores de x y por y. Y ya sé cuánto vale. Según la fórmula, requiero la suma de los valores de x y la suma de los valores de y, las cuales se van a multiplicar. Ambos valores ya los tengo. Uno está aquí y el otro está acá. La suma de los valores de x elevados al cuadrado también ya la tengo. El cuadrado de la suma de los valores de x también ya lo tengo. Ambos valores están uno acá y el otro por acá. Y los únicos valores que yo necesito calcular, bueno, el único valor que necesito calcular es la suma de todos los valores de y elevados al cuadrado. Es decir, requiero tomar este valor, elevarlo al cuadrado y lo voy a colocar en una columna lateral. Una vez que calcule todos los cuadrados de cada valor de y, voy a obtener la suma y ese es el valor que estoy buscando en esta sección. ¿Te aparece aquí? Este otro valor que aparece acá no lo he calculado, sin embargo, solamente consiste en elevar al cuadrado la suma de los valores de y esa la tengo aquí. Significa entonces que para realizar el cálculo vamos a hacer lo siguiente. En esa columna que aparece hacia un lado, voy a ir elevando al cuadrado los diferentes valores para y. Decidimos hacerlo con pocos valores, precisamente para que tenga efectos didácticos. El primero de los valores elevado al cuadrado es de 22.500. Ahí están todos los valores al cuadrado. Y vamos a indicar los resultados que ya obtuvimos en esta nueva tabla. Por ejemplo, los voy a copiar de este lado. Esta es 15. $812. 55. 2.499. Y la suma de esos valores. ¿Alguien ya la tiene? Me salió 132.278. A mí también, profe. Perfecto, ahí ya la tengo. El resto de los valores que requiero, n es igual a 5.
La suma de los valores de x y elevado al cuadrado. Ayer determinamos que era 225. Este valor requerimos elevarlo al cuadrado. Sin embargo, el valor que yo estoy buscando de la suma de todos los elementos de y elevados al cuadrado lo voy a obtener aquí. Sin embargo, este valor, pues básicamente va a ser este. La suma de todos los elementos de y la tengo aquí. Y entonces el que tendría elevado al cuadrado sería el 812. Y ese me da, ¿cuánto? ¿Sí estamos bien? Sí, profe. Me salió igual. Muy bien. Ya tengo todos los valores necesarios para sustituirlos en la fórmula. Para el cálculo de R, hacemos lo siguiente. ¿Qué valores necesitamos? De acuerdo con la fórmula, necesitamos los siguientes valores. Requiero el valor de n, el cual lo voy a multiplicar por la suma del producto de x por y. Dijimos que n en este ejercicio valía 5. Y la suma del producto de x por y la tengo aquí. Son 2.499. A eso le voy a restar el producto de las sumas de x y y. La suma de x me da 15. La suma de y me da 812. Ahí las tengo. Esa resta la voy a dividir entre una multiplicación. Esta resta la divido entre una multiplicación. ¿Multiplicación de quién? Es una multiplicación de dos radicales. Es la raíz de un conjunto de valores, una resta de valores, y eso va multiplicado por la raíz cuadrada de otra resta de valores. Ahora, los dos valores que se están restando en ambos radicales tienen congruencia. Uno tiene que ver con los valores de la variable independiente y otros de la dependiente. Y la estructura es básicamente la misma. Veamos entonces cómo nos queda la descripción de la multiplicación. Dentro del primer radical tengo la multiplicación de n por la suma de todos los valores de x elevados al cuadrado. 5 por todos los valores de x elevados al cuadrado. Los valores de x elevados al cuadrado es igual a 55. Y eso es lo que tengo aquí. A eso le voy a restar la suma de todos los valores de x
Y esa suma la voy a elevar al cuadrado. Menos la suma de los elementos de x elevados al cuadrado me da 225. Eso lo voy a multiplicar por la misma secuencia de valores, pero ahora, en lugar de que sea para x, va a ser para y. Es decir, voy a hacer n multiplicando a la suma de todos los valores de y previamente elevados al cuadrado, la suma de los valores de y elevados al cuadrado me da 659,344. Menos no es verdad, es esta que está aquí. Este es un error mío. Requerimos la suma de todos los valores de y elevados al cuadrado. Requerimos este valor que está aquí. $132,178 menos la suma de todos los valores de y esa suma la voy a elevar al cuadrado. Y ahí requiero, ahí sí, este valor. 659,344. ¿Cuánto nos da? A mí me dio 0.9848. A mí también, profe. 0.9848. Fernando menciona que le da esto, creo que Itzel también ya confirma este valor. ¿Qué dicen los demás? A mí básicamente lo mismo. Karime dice que le da lo mismo. Y tenemos 3 confirmaciones. Si lo representamos en porcentaje, el valor va a ser del 98.48%. Como ya lo habíamos explicado antes, significaría que los datos se ajustan con un nivel de precisión del 98.48% a la línea de regresión o a la línea del modelo de regresión.